Hoy quiero momentáneamente hacer un alto en la cronología de nuestro estudio. Venimos hace ya varios meses avanzando en torno a lo que hemos llamado la realidad del reino de los cielos, pero hoy siento que desde mi asignación pastoral, pero sobre todo desde la escritura, siento el reto, el desafío de tratar de generar una reflexión que extienda las fronteras de nuestro entendimiento para tratar de leer desde nuestro rol como iglesia la realidad que estamos viviendo como nación. Pero ojo, aunque es una realidad, quiero referirme a la realidad que estamos viviendo aquí en Colombia, no es una realidad ajena a otras latitudes. El concepto del mundo como una aldea global es cada vez más evidente en medio nuestro. Uno puede observar cómo las mismas expresiones sociales se dan en otras latitudes lejanas, como se dan aquí en nuestro país, en Latinoamérica, en los países del primer mundo, del tercer mundo. Todos parecemos afectados por esa misma realidad. Y desde ese desafío, quiero tratar de, repito, de que reflexionemos sobre nuestro rol como iglesia en medio de contextos sociales tan agitados como el que actualmente estamos viviendo. Ahora, tampoco quiero irme a la orilla de lo simplista. No se trata de levantar un comunicado y decir que no compartimos estas reacciones de violencia que se están dando en el país, que por cierto no entiendo por qué la gran mayoría de personajes, cuando intervienen para leer la realidad del país, hablan de que no comparten esas expresiones de violencia. O sea, parece que hay otras que sí comparten. No entiendo, no compartimos ninguna reacción de violencia. Por eso me parece que no se hace necesario hacer esa aclaración que por lo general siempre hacemos. Pero reitero, la idea es mirar nuestra condición de iglesia y explorar nuestro papel en medio de lo que estamos viviendo. Somos el cuerpo universal, la manifestación global, la manifestación en el globo terrestre de la vida de Cristo. Esa es la iglesia. Pero cada iglesia en el contexto donde ha sido puesta tiene un desafío particular: manifestar para su contexto la vida de Cristo. Los desafíos que, aunque tenemos que manifestar la misma vida, no importa dónde estemos, la vida del Cristo resucitado, probablemente los desafíos para ciertas culturas sean diferentes. Y en este momento puntual, creo que nosotros, como la expresión del cuerpo de Cristo para nuestra nación, tenemos un desafío. Y haciendo una lectura rápida, quizás de algunos fenómenos que están ocurriendo en medio de la nación, el recrudecimiento de la violencia selectiva a través de la multiplicación de masacres, una historia tétrica de nuestra nación que parecía ya superada, pero curiosamente en los últimos meses se ha recrudecido de una manera exponencial el asesinato brutal de los líderes sociales. Otro fenómeno que ha sacudido la realidad de nuestro país: el juicio a la personalidad política más representativa de las últimas 2 décadas de la historia de nuestra nación. Usted podrá simpatizar o tener diferencias con el doctor Álvaro Uribe, pero sin duda alguna es la figura más representativa en la política de nuestra nación en las últimas 2 décadas, y hoy está siendo sometido a un juicio con una cantidad de cosas, y esto ha estremecido completamente estremecido y polarizado la nación. Por otro lado, las declaraciones del doctor Ramiro Flores Torres, juez 10º civil municipal de Cartagena, cuando fue buscado por una pareja del mismo sexo para que él oficiara un matrimonio, y sus declaraciones, su respuesta sacudió por completo la sociedad colombiana en días pasados. Por otro lado, el trato brutal de 2 policías a un ingeniero, estudiante de Derecho, Javier Ordóñez, que infortunadamente terminó con su muerte, y los posteriores desmanes que esta acción desencadenó en varias ciudades del país.
Una violencia demencial que generó, bueno, incalculables daños en muchos rincones de la nación. Y todo esto que les acabo de describir y muchas cosas más que seguramente se me escapan, todo esto en el marco de una pandemia que alteró por completo la forma de vivir en todas las áreas. Porque no hay una sola área de la sociedad colombiana y de la sociedad mundial que no se haya visto afectada por este fenómeno de la pandemia generada por el virus del COVID-19. Incluso la iglesia misma, en su dinámica cotidiana, ¿cierto? No sé si usted cayó en cuenta, estamos completando 6 meses de no poder reunirnos en nuestros auditorios. Una situación que siempre mirábamos a la distancia, por allá, los países del Medio Oriente, gobiernos que reprimen la expresión religiosa de sus ciudadanos. Por allá ellos no pueden congregarse. Nosotros tenemos esa libertad. Nunca habíamos visto eso como una realidad que podía tocarnos a nosotros. Llevamos 6 meses de no poder reunirnos en nuestros auditorios. Ahora, ¿qué pretendo hacer en esta mañana? ¿Qué es lo que siento por el Espíritu que Dios ha puesto en mi corazón? Quiero que de alguna manera desafiarnos para que como iglesia podamos asumir nuestro rol profético en medio de la nación. Una iglesia profética. Cada vez que Israel vivió episodios en que se distanció de la comunión con Dios, le dio la espalda al Dios de la nación y se volcó a expresiones paganas e idólatras, Dios levantó un profeta que llamara a la nación al arrepentimiento, un profeta que llamara a la nación y declarara el juicio si era necesario, un profeta que sacudiera las instituciones para decirles: volteen sus ojos nuevamente a Dios. Y de alguna manera ese es el desafío que quiero plantearte en esta mañana. Y quiero que observemos un contexto con ciertos rasgos similares, sobre todo evidenciando una realidad completamente divorciada del propósito de Dios. Vamos a mirar un texto en el que la nación le dio la espalda a Dios y se volcó tras expresiones paganas e idólatras. Y Dios levanta en medio de la nación la figura de un profeta que llama a la nación, llama a su rey al arrepentimiento y declara lo que Dios se había propuesto hacer con ellos. Quiero invitarte a que me acompañes, por favor, ahí a Reyes, el primer libro de Reyes, capítulo 16, a la altura del verso 19. Primero de Reyes, capítulo 29. Vamos a leer el texto. Dice la palabra: comenzó a reinar Acab, hijo de Onri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los reyes que reinaron antes que él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel. Bueno, ya uno escucha la mención de Jezabel y ya uno dice: wow, aquí la cosa es seria. Tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y le adoró. Sirvió a Baal y le adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel, en su tiempo. Y él de Betel edificó a Jericó a precio de la vida de Abirán, su primogénito. Echó el cimiento y a precio de la vida de Según su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun.
capítulo 17, verso 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío por estos años, sino por mi palabra. Sino por mi palabra. Y observa algo, por favor. Quiero recrear un poquito la situación de este relato para que nos ubiquemos de una mejor forma. Y otra vez, es un rápido repaso de algo que usted conoce, pero que nos va a ayudar a los que recién llegan a ubicarse, por lo menos ahí en el contexto de la historia, y entender un poquito mejor. Esta imagen nos puede ayudar para ubicarnos. Israel es una monarquía y durante alrededor de unos 120 años lo que se conoce como el Reino Unido. Israel era una sola nación bajo el liderazgo de Saúl, posteriormente David y luego Salomón. Después del reinado de Salomón, la nación se divide. Su hijo Roboam asume el reinado, pero no lo hace con sabiduría, y entonces propicia la división de la nación. Entonces, en el reino del sur, bueno, la división es norte y sur. En la fracción del norte se conoce como Israel y la fracción del sur como Judá. Y en el reino del sur, Judá, se desarrolla la línea mesiánica o la línea davídica, los descendientes de David. Por eso el rey que es referente en el reino del sur es David. Todos los reyes son comparados con David. Es más, cuando se habla del Mesías se dice que es hijo de David, viene de la simiente de David, aunque entendemos que David es de la simiente de Cristo y luego los evangelistas lo explican. Pero Roboam, el primer rey, que fue el que propició o permitió la división, no es el referente de toda la línea monárquica en el reino del sur, es David. Pero curiosamente en el reino del norte, su primer rey, que fue Jeroboam, él sí fue el referente de la nación. Jeroboam fue el rey de ahí en adelante. Cuando usted lee algo sobre algún rey de Israel, siempre habla o lo compara con Jeroboam. Lo compara con Jeroboam. Lo acabamos de ver en el texto que recientemente leíamos. Observe ahí lo que menciona el texto. Mire el verso 31. Porque le fue cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Nota. El texto nos está hablando de Acab. Han pasado ya varias descendencias después de Jeroboam. Después de Jeroboam reinó Nabat, después de Nabat Basa, después de Basa Ela, Sinri, después reinó Onri y ahora reina Acab, ¿no? Entonces, pero nota, cuando se habla de Acab se hace referencia con Jeroboam, pero esa referencia no es buena. Siempre se menciona que todos los reyes de Israel andaron en los pecados de Jeroboam. O sea, infortunadamente la referencia con Jeroboam es una referencia que está ligada a su pecado, ¿no? Pero con relación a Acab, dice, no solamente andó en los pecados de Jeroboam, sino que se casó con Jezabel. Y además de eso, construyó templos a Baal y una cantidad de cosas más que surgieron. Si usted observa, cuando llegamos a Acab, el progreso de la maldad en el reino del norte, en el reino de Israel, ha llegado a un nivel de perversión que nunca antes se había visto. El texto se encarga de decirnos que Acab es el más malo de todos los reyes
que tuvo Israel, que tuvo la nación. Acad, hijo de Onri, hizo lo malo más que todos los reyes que reinaron antes que él. Más que todos los que reinaron antes que él. Y estamos frente a qué? Frente a una expresión de maldad en grado superlativo, ¿no? Se casa con Jezabel, un matrimonio de conveniencia política que llevó a Israel a su más oscura degradación. Jezabel se compromete con su padre y con su pueblo a invadir la nación del pacto con las más aberrantes prácticas paganas. Y de verdad que lo logra. Promueve la edificación de templos a Baal en diferentes lugares. La capital del reino, Samaria, quedó atestada de altares a Baal, a Acera. Destruyen los lugares de adoración a Dios. Persiguen a los profetas de Jehová. Y desde el palacio más de 450 profetas paganos son sostenidos por, digámoslo así, el erario público, ¿cierto? Los recursos de la nación se usan para sostener a los profetas paganos. Ahora, es en medio de esta situación que aparece Elías. Nota, el capítulo 16 termina describiéndonos este cuadro terrible, y el capítulo 17 aparece o corre el telón para mostrarnos a nuestro personaje, a Elías. Y Elías aparece como ¿qué? Como un modelo del rol profético de la iglesia hoy. Hay una situación insostenible en cuanto a la realidad social. Pero Elías hace su aparición para traer o para dar a conocer a la sociedad de su época cuál es la voluntad de Dios. Lo que quiero proponerte en esta mañana es que veamos a Elías como un modelo, un tipo del rol profético de la iglesia en momentos de profunda devastación como la que estamos viviendo actualmente. Que de pronto, siguiendo el rol de este hombre, el papel que jugó Elías en ese momento crucial, podamos entender el papel que nosotros tenemos en este momento crucial. Y este es probablemente el referente más notorio de lo que sucedió en esa época en Israel con el contexto que nos rodea hoy en nuestra nación. Y que, reitero, no es ajeno a las demás naciones. Estamos frente a una estructura de gobierno permeada por una corrupción progresiva, creciente, envolvente, y cuyas repercusiones han llegado a casi todos los niveles. Hoy no hay lastimosamente un nivel en la sociedad que esté libre de los tentáculos del pulpo de la corrupción. Y escúchame, esto de la corrupción no es un asunto de lateralidad. No es que son los de derecha o los de izquierda o los de centro, porque hemos tenido en el poder personajes ubicados en cualquiera de estos extremos y los niveles de corrupción no detienen su crecimiento. En un trasfondo de esta naturaleza surgió en Israel la voz profética de Elías. Y creo que en un contexto como el actual, la sociedad parece reclamar a gritos la presencia de una iglesia que asuma su papel profético. La nación está completamente infestada por el pecado en todos sus rincones. Y Dios quiere preparar y levantar una iglesia que pueda traer o manifestar lo que hay en el corazón de Dios. Una iglesia que haga presencia en medio de la realidad actual. Una iglesia que, como Elías en su momento,
sin comprometerse con nada de lo que está a su alrededor, pueda con la libertad de Dios declarar lo que hay en el corazón del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y mira, te dije, vamos a tratar de ver a Elías como un modelo del rol profético de la iglesia. Entonces, vamos a mirar varias cosas con relación a este personaje y tratar de leerlo desde nuestro desafío como iglesia. ¿Listos? Entonces, en primera instancia vamos a mirar su nombre. Elías. Elías. Y Elías es el vocablo hebreo para Elías, Elihab. Es un término que tiene condensado en sí mismo los dos nombres más populares de Dios en el Antiguo Testamento. Elohim, que también se conoce como Él, y Jehová, que en algunos salmos es presentado como Jab, ¿no? Entonces, El-Jab, Elihab, estas dos expresiones conforman el nombre de Elías. Y básicamente lo que el nombre significa o representa es: mi Dios es Jehová. Mi Dios es Jehová. Esto es fascinante. Acab y Jezabel tenían el control del país. Baal era el dios que toda la nación adoraba, pero Elías entra a escena proclamando que su nombre mismo solo le tributa adoración a Dios. Yo tengo un solo Dios cuyo nombre es Jehová. Él es el único a quien sirvo, Él es el único a quien obedezco, Él es el único con quien estoy comprometido, Él es el único frente al que me doblego y en su presencia estoy. Así aparece Elías en escena. El abismo espiritual que había entre Dios y el pueblo era casi irreconciliable, pero Elías aparece para pararse en la brecha. Creo que este es el gran desafío que como iglesia tenemos hoy. El desafío de pararnos en la brecha entre todo aquello que constituye la degradación de la sociedad y lo que Dios quiere traer por medio de la expresión visible de su naturaleza, que es su cuerpo, su iglesia. Escúchame, en medio de una sociedad en la que cada sector procura salvajemente defender sus intereses, Dios quiere levantar una iglesia que sea la expresión de sus intereses. Porque es curioso, estamos en una sociedad que todo el mundo defiende sus intereses, pero nos encontramos con una iglesia que también busca defender los suyos. Pero un momento, ¿cuáles son los intereses de la iglesia? La iglesia no tiene ningún interés distinto a los intereses de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Necesitamos entender como iglesia que no estamos buscando espacios, ni permisos, ni curules, ni tratos preferenciales. Nosotros existimos para que el nombre de Dios sea glorificado, aleluya, para que ese nombre que es sobre todo nombre sea reconocido. Hoy parece ser más importante el nombre de nuestra organización, si somos cuadrangulares o de las asambleas o de el grupo no sé qué, los periquitos de Galilea, yo no sé, eso parece ser lo más importante en este momento. Parece ser más importante que el nombre que es sobre todo nombre. Escúchame, cuando la opinión pública nos ve como una fuerza electoral que puede definir una contienda presidencial, eso no debe ser motivo de orgullo. Eso lo que evidencia es que hay algo que no estamos haciendo bien. Hay algo del nombre de nuestro Señor que está siendo empañado por algún otro tipo de prioridad. Otra vez, no quiere decir que no podamos ser una fuerza electoral y que la sociedad lo reconozca como tal, pero cuando la sociedad solo nos ve así, es porque hay algo de la manifestación de la vida que nos habita que no hemos podido expresar. Hemos estado más preocupados por hacer presencia en los escaños gubernamentales.
en las estadísticas electorales, en los premios de farándula, en las redes sociales. Pero llegó el momento de ser la iglesia que se ubica en la presencia de Dios. Somos la iglesia que hace presencia en Cristo y desde esa posición gloriosa declara lo que Dios ha dicho. Ese es el gran desafío. Una iglesia comprometida prioritariamente con la presencia de Dios será una iglesia que responda naturalmente a su compromiso con la sociedad. Pero repito, nuestra prioridad, nuestro compromiso primero es con la presencia de Dios. Y cuando estamos comprometidos con su presencia, responderemos naturalmente al desafío frente a la sociedad donde Dios nos ha puesto. Entonces, el primer detalle que apreciamos en Elías es su nombre. Pero la segunda cosa que observamos que el texto destaca es su origen. Elías era tisbita de la tierra de Galaad. Este hombre era oriundo de Tisbe, una población de la que no se sabe con exactitud ni siquiera su ubicación geográfica. Podemos decir en términos coloquiales que Elías era de quién sabe dónde. Galaad está en la parte oriental del río Jordán y es identificada como una región de aislamiento. Hay una población llamada Tisbe en esa región que, repito, ni siquiera los geógrafos se comprometen con ubicarla en algún mapa. Pero esta era la única carta de presentación de Elías. Este hombre no venía de ningún sitio especial, ni ninguna población de esas reconocidas, ni nada. Tisbe de Galaad era simplemente eso, lo que se dice acerca de nuestro personaje. Pero desde allá, desde quién sabe dónde, apareció este hombre con la autoridad de Dios para traer a escena los pensamientos y la palabra de Dios en medio de la corrupción. Israel necesitaba un Elías que no es reconocido por su origen humano, por el lugar de donde es oriundo, pero que todo el mundo tiene claridad que este hombre ha salido de la presencia misma de Dios. No importa de qué pueblo era, no importa de qué lugar venía, no importa cuál era su cuna, todo eso era insignificante. La gente podía apreciar que este hombre tenía su origen en el corazón de Dios. Hoy más que nunca es importante que el origen de la iglesia sea más claro y diáfano que nunca antes. Hoy, por ejemplo, en medio de los debates polarizantes de nuestra nación, hoy se señala que tú no puedes ser un hijo de Dios si compartes los puntos de vista de Cepeda o de Uribe o viceversa. Que tienes que estar indignado por la brutalidad policial o que no puedes alzar tu voz en protesta frente a lo que está pasando. Que debemos defender nuestro derecho a congregarnos y oponernos a las medidas gubernamentales. Escúchame, por favor. Recíbeme esto de parte del Señor. La iglesia no es de derecha o de izquierda, no es democrática o socialista. La iglesia es de Cristo Jesús. Ese es su verdadero origen. Somos una iglesia que muestra su indignación frente al abuso de la autoridad policial, pero también nos indignamos frente al desconocimiento de la autoridad que la misma policía representa
Somos una iglesia que muestra su repulsión, no simplemente frente a unas actitudes y otras. No. Somos una iglesia que muestra su repudio frente al pecado. No importa la orilla de donde venga. No importa incluso si viene desde la misma organización. Nos indigna una brutal acción policial que acaba con la vida de un hombre, pero también un pastor que detrás de su autoridad espiritual viola a una niña. Nos indigna el pecado, repito, no importa desde la orilla en que venga. La iglesia no tiene su origen en un sector de la población o de la política. La iglesia tiene su origen en Cristo. Fue la vida del resucitado y el poder de su espíritu el que le dio vida a la iglesia. Podrán cerrar las puertas de nuestros auditorios, pero la iglesia que nace en Cristo no es detenida ni siquiera por las puertas del infierno. Necesitamos tener claridad sobre nuestro origen, y ese es parte del desafío profético que tenemos como iglesia en medio de la sociedad de hoy. Pero sigamos avanzando. Observemos también en nuestro personaje, en Elías, su compromiso. Necesitamos ser una iglesia que, así como tiene claro su nombre, tiene claro su origen, también tenga claro su compromiso. Y es interesante lo que sucede con nuestro personaje. Elías llega para ser la expresión visible y audible de la voluntad de Dios. Si su nombre y su origen no fueron reconocidos, su compromiso sacudió los cimientos del paganismo en esa época. Sin vacilación, sin temor, sin dobleces, este hombre se para frente al monarca más perverso de toda la historia y le declara lo que Dios ha dicho. ¿Cuál es el compromiso profético que tenemos en este momento? Escúchame, no es poner un presidente en el Palacio de Nariño, no es llenar la silla del Congreso de hombres cristianos. Otra vez, no es que esté en contra de eso y ojalá se dé, y que el día que se dé sean hombres que genuinamente representen ni siquiera a un sector de la población llamado iglesia, sino que representen al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ¿qué es de alguna forma el desafío que como iglesia tenemos en un momento como estos? Escúchame, la predicación, el anuncio de la palabra de Dios. Elías surge en el escenario de máxima degradación en la historia de Israel, y sin presentaciones formales, sin normas de etiqueta, sin palabras refinadas, se para frente al mismo rey para decirle de manera directa: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío por estos años, sino por mi palabra. Elías viene para anunciarle al rey lo que Dios ha dicho. Necesitamos volver a ser la iglesia que deja oír en medio de la sociedad lo que Dios ha dicho. Ya basta de mensajes complacientes que se identifican con cierto sector político, que buscan cierta conveniencia de alguna instancia del Estado. Necesitamos volver a ser la voz de Dios. No estamos para controvertir con el uno o con el otro, para pelear, para tratar de identificar el día en que se desatará el Armagedón o qué sé yo. Estamos para hacer conocer lo que Dios ha dicho. Lo que Dios ha dicho. No es un mensaje complaciente. La gente quiere escuchar que les digamos que el virus se va a acabar, que si nos unimos de las manos y oramos el virus se va a acabar.
no estamos para decirle a la sociedad lo que quieren oír, pero tampoco estamos para levantar mensajes condenatorios y de juicios de acuerdo a nuestro propio parecer. Estamos para declarar lo que Dios ha dicho en su palabra y punto. Elías se para, no era el mejor mensaje, esto no le iba él no iba a cosechar la complacencia o el aplauso de nadie, pero era lo que Dios había dicho y punto, y punto. Pero en medio del compromiso que la iglesia tiene, creo que el segundo aspecto que puede definir ese compromiso es la oración. La oración. Necesitamos volver a ser una iglesia que vive en oración, que hace de la oración el oxígeno de su fe. La intercesión permanente, que Dios quebrante las fortalezas de maldad en medio de nuestra sociedad. Elías fue un hombre de profunda oración. Y ojo, a veces pensamos que esto es un asunto de cruzadas globales. Es bonito cuando todos nos unimos en oración. Han habido iniciativas muy bonitas en medio de este tiempo, de millones de personas, miles de personas unidas en oración. Pero estas también pueden ser empresas solitarias. Elías sentía que estaba solo. Habían 6,000 más que no habían inclinado sus rodillas ante Baal, pero Elías no lo sabía. Muy pocos se atreven a enfrentar este desafío desde las cámaras solitarias del lugar secreto. Pero pienso que ese es el rol de la iglesia en medio de una sociedad. El estudiante universitario que decide mantener y promover su fe en las selvas del ateísmo en las que hoy se han convertido los claustros de educación superior. Eso es una expresión de fe desde una cruzada, si me permite la expresión, quijotesca, solitaria, pero que está conectada con el compromiso de Dios para su iglesia. Jóvenes que han decidido mantenerse puros frente a las presiones sexuales de una sociedad que los empuja a incursionar en medio de todo tipo de perversión, cada vez desde más temprana edad. Escúchame, hoy necesitamos Elías que desde su asignación empresarial, laboral, decidan ser honestos frente al fraude, la mentira, frente a los engaños. Vivir una contracultura en medio de una sociedad que parece haber legitimizado ciertas prácticas pecaminosas. El escritor de Santiago nos recuerda que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró fervientemente. ¿Oró para qué? Para que sus labios pudieran declarar con claridad lo que Dios había dicho. Mientras este hombre oraba, creyó fervientemente que sucedería lo que Dios había declarado y se sintonizó con la voluntad de Dios y la declaró. Oró y predicó. Creo que sí. Nos limitáramos como iglesia a abrazar el desafío primero de este compromiso, algo radicalmente cambiaría. Nos hemos ocupado de tantas cosas como iglesia. Hemos privilegiado tantas cosas como iglesia que a veces nos olvidamos del compromiso primero que tenemos. El compromiso de orar y proclamar, el binomio que los discípulos no estuvieron dispuestos a abandonar cuando fueron requeridos para atender a las viudas,
No es justo que dejemos la oración y la palabra. ¿Hay que atender las mesas? Sí, claro. La iglesia puede repartir mercados y hemos repartido muchos mercados por esta época. La iglesia puede ayudar a los necesitados y lo hemos hecho, claro que sí. Pero muchas veces por ocuparnos de esos llamados tangenciales, nos apartamos del compromiso primario que tenemos, que es la proclamación de lo que Dios ha dicho y la oración en el secreto con Dios para conocer lo que Él quiere manifestar. Un aspecto más que quiero que destaquemos de la vida de Elías como modelo del rol profético de la iglesia para hoy. Y es su hábitat. Su hábitat. Nota, por favor. Vive Jehová, Dios de Israel. ¿Qué dice a continuación? En cuya presencia estoy. En cuya presencia estoy. ¿Cuál era el hábitat de Elías? Sí, él nació en Tisbe, pero ¿cuál era el hábitat? ¿Cuál era el lugar de su ubicación? Un término que hemos martillado a lo largo de las últimas semanas. La presencia de Dios, la presencia de Dios. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Este hombre lo tenía claro. Este hombre tenía una absoluta convicción del lugar donde había sido puesto. Y nota la expresión que antecede la declaración de lo que Dios había dicho. Vive Jehová. Para todos los demás Dios parecía haber muerto, pero para el profeta no. Dios era la única realidad que existía, la realidad suprema. Escúchame, estamos en una sociedad que parece haberle dado sepultura a Dios, que le ha dado la espalda completamente a Dios. Necesitamos ser una iglesia que expresa la vida de Dios. Vive Jehová. Nosotros debemos cultivar la convicción de poder en medio de las adversidades. Como Job, poder declarar: yo sé que mi Redentor vive, vive. Cuando tú proclamas y caminas bajo esta convicción, mi Redentor vive, podrás escuchar todos los días a tu oído: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Pero la otra cosa que el profeta proclama es: en cuya presencia estoy. Elías estaba parado frente al monarca más perverso de toda la historia en Israel, pero él tenía claro que la presencia que lo rodeaba a él era la presencia gloriosa de Dios. A pesar de estar ante el monarca más intimidante en la historia de Israel, él era consciente de la presencia de uno más grande que Acab. La presencia de Dios. Este es el reconocimiento habitual que la iglesia debe cultivar en un tiempo como estos. A mí a veces me sorprende que somos más conscientes de la presencia de un virus que de la presencia de Dios. Y por favor, no me malinterprete. No estoy diciendo que no existe. Claro que sí. Hay un virus que existe y ha cobrado la vida de miles de personas. Pero la iglesia necesita ser consciente en la presencia de quien habita. La presencia de Dios. Y escúchame. Dios sigue edificando y levantando hoy una iglesia de personas que marcan la diferencia en medio de una sociedad tan agitada y polarizada como la nuestra. Una iglesia que no se mimetiza en medio de las tendencias sociales del momento. Una iglesia que no se deja disolver en medio de la oscuridad que nos envuelve.
que no permite que la mezclen con el escenario neutral en el que el mundo se debate hoy. Una iglesia que no necesita hablar mucho, que con su caminar íntegro y recto puede transmitir con mayor claridad el mensaje que la sociedad necesita escuchar que a través de muchos discursos. El llamado de Dios implica una rebeldía, pero no esa de irnos a las calles a gritar y todo lo demás. Es una rebeldía frente a la tolerancia y a la convivencia del mundo actual y una búsqueda apasionada por la presencia de Dios. En tiempos de profundas crisis, Dios emplea personas comunes y corrientes y las hace instrumentos especiales en sus manos. Esta búsqueda divina no está en los palacios y hoy por hoy ni siquiera en los grandes auditorios de las iglesias. Esta búsqueda casi siempre se da en los Tisbe, en los Galaad desérticos, en los lugares secretos donde nos refugiamos para buscar y conectarnos con su voz. Escúchame, Dios siempre usa métodos sorprendentes. No levantó un ejército para acabar con la iniquidad de Acab y de Jezabel. Escogió a Elías. A Elías. Eres tú el instrumento de Dios. Eres tú la voz profética que Dios quiere levantar en este tiempo. El obrero, el empleado, el estudiante. Este es el desafío que el Señor quiere plantearnos en esta mañana a través de su palabra. En medio de la situación que como iglesia vivimos hoy. Dios nos llama a ser una iglesia que tiene claridad sobre la naturaleza de su nombre. Una iglesia que tiene claridad sobre la naturaleza de su nombre. Elías aparece y a través de su nombre le grita a la sociedad: Jehová es mi Dios. Necesitamos ser una iglesia que no está comprometida con ningún sector, sino que es la expresión viva del nombre glorioso de quien nos escogió en su gracia y en su misericordia. Una iglesia que tiene su origen en Cristo y depende de Él. Una iglesia que tiene su origen en Cristo y depende de Él. No es una iglesia que tiene su origen en una organización eclesial o en algún sector político. No, es una iglesia que tiene su origen en Cristo y que asume su compromiso primeramente con Él. Pero también hablamos de una iglesia que entiende su compromiso con la sociedad en la que Dios la ha puesto. Y escúchame. Nuestro compromiso con la sociedad no es opinar. Hoy todo el mundo opina. Hoy en las redes sociales todo el mundo da su opinión. Yo no estoy de acuerdo con esto. Yo creo que las expresiones de violencia son justificadas por esto. Yo creo que esto, que lo otro. No. Y entonces nos entrevistan a los pastores y ¿qué opina la iglesia? No, escúchame. No, nuestro compromiso no es opinar, es manifestar una vida. La vida de Cristo. Ese es el gran compromiso de la iglesia. Ese es el gran reto que como iglesia tenemos. La iglesia que no niega la realidad en la que está, pero que evidencia la gloria en la que vive. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Escúchame. Elías es un personaje enigmático, pero también valiente, que salió de quién sabe dónde para meterse en las páginas
páginas de la historia y sacudir el mundo pagano en que le tocó aparecer. Es lo que Dios hace con vidas que se entregan completamente a Él. Un hombre desconocido, oriundo de un lugar apartado y tosco, fue llamado para estar firme contra las más notables expresiones de maldad de su época. Dios sigue anhelando levantar una iglesia así hoy. Ese es el desafío que Dios quiere establecer hoy. Otra vez, no es una iglesia reconocida por sus números, no es una iglesia reconocida por sus recursos, por sus alcances gubernamentales. No, es una iglesia que sale desde las entrañas mismas del secreto con Dios para expresar con claridad lo que hay en su corazón y decirle a la sociedad: hay otra manera de vivir, hay otra forma de afrontar las circunstancias, hay otra manera de enfrentar lo que ocurre a nuestro alrededor. A veces nos preocupamos por tener la respuesta correcta frente a las circunstancias que nos ocurren. Hay personas que me abordan y me preguntan: pastor, ¿y usted qué opina? Esto que dijo el señor juez, esto que está pasando con la situación tensa entre Uribe y sus contradictores, esto que está pasando con las masacres, con lo del virus, con una cosa. Y a veces estamos tan preocupados por tener la respuesta correcta. Pero escúchame, no estamos llamados a tener la respuesta correcta, sino a ser la imagen correcta, la imagen clara de quien nos habita. Sí, podemos expresar indignación frente al abuso de la autoridad, pero no podemos olvidar que estamos sujetos a ella, porque desconocer la autoridad es desconocer a aquel que la instituyó, que es Dios. Y hay algo fascinante en la irrupción de Elías, en ese ambiente en el que Dios lo llamó. Y con esto quiero cerrar. Elías no aparece trayendo una propuesta de gobierno para la nación, sino manifestando el gobierno al que él está sometido. Y aquí pienso, con toda la humildad de mi opinión, que la iglesia se ha equivocado. Hemos querido venderle a la nación la idea de que nosotros tenemos la clave para gobernar los destinos del país. No. La iglesia necesita manifestar el gobierno al cual está sometida. Quizás esto fue lo que indignó a los medios de comunicación y a las autoridades cuando este juez en Cartagena dijo que su objeción es que él prefería obedecer a Dios antes que a los hombres. Y otra vez, en lo personal puedo tener diferencias con algunas de las cosas de o quizás más que diferencias, pienso que su postura pudo haber enfatizado otras cosas. Pero me fascina que frente a todas las posibilidades legales que tenía, la objeción de conciencia y una cantidad de cosas, este hombre prefirió decir que él prefería obedecer primero a Dios. Probablemente le cueste su puesto y no sé qué otras cosas más, pero creo que se hace necesario que en medio de nuestro país se levante una iglesia que pueda mostrarle a la sociedad con toda claridad cuál es el gobierno al cual estamos sometidos. Esa es una iglesia profética, una iglesia que tiene claro su nombre, una iglesia que tiene claro su origen, una iglesia que tiene claro su compromiso
y una iglesia que entiende cuál es su fortaleza. La vida de Dios y el lugar de nuestra asignación, de nuestra ubicación, su presencia. Cierra tus ojos un momento y vamos a orar. Y creo que como parte de lo que la palabra nos ha hablado hoy, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero oró fervientemente. La oración no es un evento de convocación, y vuelvo y repito, es espectacular cuando somos convocados a jornadas masivas de oración. Pero la oración es el compromiso personal que desde mi identidad como iglesia tengo frente al desafío de ser la expresión de la vida de Cristo. Padre, gracias, Señor. Gracias por recordarnos en esta mañana el llamado que tenemos o el desafío que tenemos de asumir nuestro rol profético frente a la realidad que hoy sacude nuestra nación, Señor. Una nación bañada en sangre, en desigualdades, corroída por la corrupción en todas sus áreas y rincones. Una nación polarizada por los odios políticos. Y a veces me temo, Señor, que este es un juego en el que sin darnos cuenta hemos entrado como iglesia. La influencia de Elías se dio por lo diferente que era al contexto en el que llegaba. El impacto profético de la iglesia frente a esta sociedad radica en lo diferentes que somos por razón de nuestro nombre, nuestro origen, nuestro compromiso y nuestra fortaleza, nuestro hábitat. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a permanecer siendo esa iglesia que manifiesta con toda claridad el gobierno al cual está sometida. Estamos sometidos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia que trae alivio y no una iglesia que suma a la polarización en la que la sociedad se encuentra. Ayúdanos a ser una iglesia que trae expresión de la gloria de Dios y no una iglesia que acentúa las diferencias en medio del conflicto actual, Señor. Levántanos, oh Dios, como la expresión profética, como la iglesia que trae con claridad al oído de esta sociedad y a la retina de esta sociedad la expresión de la vida de Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Dios. A ti toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, un abrazo para todos. No olviden los padres y los chicos. Ahí está la guía preparada por el Ministerio Infantil. Espero que
podamos seguir reflexionando sobre este desafío. Otra vez, esto no pretende ser una respuesta, porque como te dije en medio de la exposición, no estamos para dar la respuesta correcta, estamos para hacer la expresión correcta, la imagen correcta de la vida de Cristo. Que Dios nos encuentre en las cámaras de oración y que nos encuentre no armando polémicas teológicas, sino anunciándole a la sociedad la esperanza que hay en Cristo Jesús. Un abrazo, mis hermanos, disfruten este resto de día. Bendiciones para todos. Gracia y paz.